Muy buenas tardes a todos. En nombre del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham Panamá, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización y análisis sobre un tema en especial relevancia para empleadores, profesionales de recursos humanos y asesores laborales. Aspectos relevantes del salario mínimo y tendencias salariales en convenciones colectivas de trabajo en Panamá. Agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes y de manera especial el respaldo de nuestros patrocinadores y aliados estratégicos. Su apoyo hace posible la realización de estos encuentros que contribuyen a promover el intercambio de conocimiento y el análisis oportuno de los asuntos que inciden en el entorno laboral y empresarial del país. Antes de comenzar, queremos mantener a nuestra audiencia actualizada en cuanto a las nuevas normas legislativas que han salido en los últimos días publicadas en la Gaceta Oficial. Para este inicio del mes de junio, tenemos que el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Pública, resolución 406, mediante la cual se aprueba formularios oficiales y certificaciones médicas necesarias para el uso del canal autorizados. Consejo Municipal, Acuerdo 144, el cual crea un permiso temporal para establecimientos que puedan operar hasta las 2 de la madrugada durante el periodo del 11 de junio al 19 de julio del presente año. El beneficio está sujeto al pago de una tasa mensual de 500. Zona Libre de Colón emitió la resolución de Junta Directiva número 7 de 2026. Establece reglas para el reconocimiento de créditos derivados de proyectos, incluyendo aquellos financiados por contratistas y bajo modalidad llave en mano. También notificación de cesión de créditos y la gestión de cobro dentro de la zona libre de Colón. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información emitió la resolución 406, mediante la cual se aprobó e implementó el uso de la cláusula contractual modelo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos para transferencias internacionales de datos personales. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Decreto Ejecutivo 23, reglamentó el régimen de interés preferencial de préstamos hipotecarios, actualizando la norma previa y derogando el decreto del año 2019. Finalmente, tenemos que el Consejo de Gabinete ajustó el arancel de arroz premium importado gastronómico, creando las subpartidas específicas, arbóreo, basmati, jazmín, entre otros, y estableciendo DAI del 9%. Ahora sí, permítame presentar a nuestro expositor del día de hoy. Nos complace presentar a Juan Gabriel González, socio de la firma Alfaro Ferrer y Ramírez desde 2007 y abogado especializado en Derecho Laboral con amplia experiencia en Derecho Individual y Colectivo del Trabajo. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en Derecho Comercial y un posgrado en Recursos Humanos, ambos de la Universidad Católica Santa María la Antigua. A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Gabriel se ha desempeñado como profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la USMA. Asimismo, ha ocupado cargos relevantes en posiciones en organizaciones vinculadas al desarrollo empresarial, laboral e institucional del país, entre ellas las del síndico de la Fundación del Trabajo y representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ante la Junta de Apelación y Decisión de Carrera Administrativa. Fue presidente de CADE 2012 bajo el lema Eudoeconomía, Conexión para el Desarrollo y presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, durante el periodo 2016-2017. Actualmente se desempeña como secretario de la Junta Directiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald para el periodo 2023-2025. Sin más preámbulos, Juan Gabriel, el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias, Ibelice, por tan gentil presentación y oportunidad de dirigirme a miembros de la AmCham sobre temas relevantes y de actualidad. Pero
antes tengo que felicitarlos a todos porque ayer la AmCham estuvo muy bien representada en el juego de Panamá contra Croacia, porque vi en primera fila a nuestra flameante presidente, la licenciada de La Guardia, con su sombrero típico, muy simpática, haciendo hurra por la selección nacional. Así que eso habla muy bien del gremio, que andamos en todo. Sí, Entonces, así es. sí, muy bien. Entonces, sin ánimo de cansarlos, yo sugiero, y Belice, si estamos de acuerdo, en que yo voy exponiendo, pero a medida que alguien tenga duda, puede alzar la manito aquí en donde dice participar, y cualquier cosa, tanto tú o Sara me pueden decir, oye, alguien tiene una pregunta, a fin de que no sea un monólogo, un conversatorio al unísono. Yo lo que Sí, básicamente les, perfecto. ¿estamos de acuerdo? Sí, yo lo que básicamente les voy a plantear es cómo fue el salario, aumento del salario mínimo de este año a principios del 26 y cuál es la tendencia que se están dando en temas de convenciones colectivas. Que, ojo, convenciones colectivas, no es, la más famosa es la Capac Suntrax, que existía Capac Suntrax. Hay otras convenciones colectivas en aerolíneas, en sector logístico, en industria cervecera, en industrias de gaseosa, en supermercados, en comercio al por menor. Hay convenciones colectivas incluso también en cadenas importantes de comida rápida. O sea, las convenciones colectivas es algo que tienen en el canal de Panamá también las hay. Tienen como 5 o 6 convenciones colectivas. O sea, de cuál es la tendencia, qué es lo que estoy viendo y qué es lo que yo preveo, qué es lo que puede venir y qué es lo que se está dando en estos temas de convención colectiva. Y bueno, el salario mínimo, que fue un ajuste bastante mesurado en enero de este año. Así que, Sara, si podemos pasar a la primera filmina. Ok. Ok, podemos seguir la que viene, Sara. Okay, lo importante es que estemos todos al día es que, en efecto, el salario mínimo se da o se incrementa cada 2 años. El que acaba de pasar fue el 26 y va a regir por año 26-27. El próximo a regir tiene que ser en 2 años, es decir, en el 28-29 viene un nuevo ajuste de salario mínimo. El sector empresarial, cuando estaba este tema del salario mínimo en la mesa con la ministra de Trabajo, que es quien lidera esta mesa, le comentó a la ministra y de manera, a mi juicio, muy sensata y sostenida. Y objetivamente, ¿sabes qué, ministra? La empresa privada no puede dar mucho ajuste. ¿Por qué? Porque nos acaban de aumentar con la ley del Seguro Social, la 462, ¿se acuerdan? La ley 462 de marzo del 2025, nos acaban de aumentar 1% para el 25, otro 1% para el 27 y otro 1% para el 29 en la cuota empleadora. Entonces, el sector privado decía, ministra, si nos está aumentando ya 1% de cuota, eso es un porcentaje relevante en la planilla de una empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa con un número de 5.000, 10.000 trabajadores que le haya aumentado un 1% en su planilla y que va a seguir subiendo en el 27, en el 29, tenía justificación para pedirle al sector, al gobierno y a los sindicatos, quienes están también en la mesa de salario mínimo, oye, no me ajustes tanto ya que al sector obrero no le aumentaron la cuota obrera para el Seguro Social, pero a mi empleador sí me aumentaron. Entonces, el salario mínimo se establece cada 2 años con estudios financieros, con estudios de cómo está la economía, la macroeconomía del país, de cómo está el crecimiento económico, cómo está incidiendo el Producto Interno Bruto, cómo está el costo de la vida, obviamente. Y entonces, en base a ese análisis, las partes llegan a un acuerdo, que usualmente no llegan a acuerdo, o de lo contrario, el gobierno es quien decide cuál es el ajuste. Yo quiero para ustedes tengan una idea, miren cómo fue esto para que tengamos una idea más clara. En el 2007 al 2014, recordemos, fue la ampliación del canal de Panamá, aproximadamente del 2007 al 2015, 2016 que se inauguró. Estamos hablando de 9 años de ampliación del canal, como si fuese un nuevo canal de Panamá. Adicionalmente, coyunturalmente, entre el 2011 al 2014, en 3 años, se inició la línea 1 del Metro de Panamá. Entonces, esos dos proyectos convergieron de tal manera que el crecimiento económico del país, entre otros factores, fue bastante alto, casi de 2 dígitos. Eso era inédito, inusual.
¿Qué hicieron los gobiernos entre 2007 y 2014? 7 años. En 7 años, el salario mínimo se aumentó en un total de 15%. Eso es bastante alto. Entonces, ¿pero qué? Lo aguantaba la economía porque prácticamente teníamos una, valga la redundancia, una economía de pleno empleo. Ustedes quizás, tú estabas chiquita, Ibelice, yo estaba no tan chiquito, pero del 2007 a 2014, por ejemplo, para una empresa, lo que está en recursos humanos, reclutar a un camionero, a un chofer era un lío. ¿Por qué? Porque todos se iban a trabajar unidos por el canal. Un chofer ganaba tanto base repartiendo cerveza, gaseosas, distribuyendo productos lácteos, distribuyendo mercancía seca y decía, no, 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 dejo mi trabajo, gas, también empresas de gas, lo vi. Somos abogados para empresas de gas aquí. Y también, ¿qué ocurría? Yo dejo de trabajar en esta empresa y mejor me voy a la ampliación del canal, a trabajar con Grupo Unido del Canal, porque me pagan mucho más. Entonces, para el que reclutaba talento, era realmente complejo porque teníamos una tasa de desempleo muy baja. Y bueno, entonces quien se encargó de hacer los ajustes salariales en esos 7 años que le estoy hablando, del 2007 al 2014, no fue necesariamente las convenciones colectivas con los sindicatos, fue el propio salario mínimo. Es decir, las tasas de salario mínimo eran tan altas que los sindicatos quedaban sin armas. ¿Qué le voy yo a dar al trabajador? ¿Qué le puedo ofrecer yo al trabajador si resulta que el gobierno nacional con esto ha aumentado tanto salario mínimo que yo estoy de brazos cruzados? Entonces, obviamente, la empresa privada y otros sectores decían que los gobiernos entre 2007 y 2014 lo que hacían era que estaban haciendo política, aumentando salario mínimo a los trabajadores para ganar adeptos y votos para sus reelecciones y su continuidad en el poder. Eso era el discurso. Pero hay una realidad. Yo lo veo después de ya más de 12 años. Desde 2007 al 2014 hubo un ajuste importante, 15% en total. Sin embargo, la economía lo aguantó. O sea, la economía lo aguantó, lo sostuvo. Ya no estamos en el mismo crecimiento económico que teníamos en ese entonces, pero, insisto, el país no se ha ido abajo, gracias a Dios, y se ha podido sostener. Ahora hay otros proyectos de infraestructura que vamos a ver ahora, que no son tan parecidos a la ampliación del canal, pero que tienen incidencia también importante en el entorno macroeconómico del país. Seguimos, por favor, y disculpa, Sara. Ok, ¿quiénes son los que más se afectan o quiénes más les impacta el tema del salario mínimo? Para que estemos claros y los temas convencionales. Usualmente al retail. Para los obreros de construcción, el ajuste del salario mínimo no es muy importante. ¿Por qué? Porque quien se encarga de ajustar los salarios del obrero de construcción no es el decreto que firma la ministra o el ministro de Trabajo cada 2 años. Es la convención colectiva que suscriba CAPAC, la Cámara Panameña de Construcción, con el sindicato, a quien le corresponda, el sindicato de la construcción que le corresponda negociar. No, para ellos es irrelevante, al obrero de construcción es irrelevante el salario mínimo. Se le queda chiquito el salario mínimo que decrete cada 2 años el gobierno porque su convención colectiva es más robusta. Su ajuste salarial es mucho más fuerte y ahora vamos a ver de qué se trata un poco eso. Quienes más le afecta el salario mínimo es el comercio al por menor. Se lo pongo así, damas y caballeros. Cada vez en diciembre que viene el salario mínimo, yo tengo que estar conectado a mi teléfono. ¿Por qué? Llámese 25 de diciembre, 24 de diciembre, 23 de diciembre, 30 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas, los gerentes de recursos humanos, los financieros, quieren saber cuál va a ser la proyección que va a darse en los próximos años respecto al salario mínimo. ¿Y qué son las empresas que están más pendientes? El comercio al por menor. Entonces, por comercio al por menor, para que ustedes tengan una idea, emplea 350.000 panameños, 350.000 panameños en su mayoría, es un 17%, 17, 18% de la empleabilidad en Panamá es comercio al por menor. Entonces, todas esas empresas, por ejemplo, centros comerciales, por ejemplo, locales comerciales, farmacias, supermercados, que son una cadena, que hay varias cadenas de supermercados grandes con número plural de trabajadores.
restaurantes de comida rápida, que también emplea un número importante de trabajadores, que tú le aumentes un centavito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, impacta totalmente en el costo. Porque estamos hablando de empresas que tienen planillas de 5.000 a 10.000 trabajadores, que en Panamá es bastante. Para otro país no es mucho, pero para una empresa, 5.000, 10.000 trabajadores es mucho. Entonces, ellos son muy pendientes, el comercio al por menor, de cómo le da, cómo le afecta o no esa incidencia del salario mínimo. Seguimos, sí, seguimos, perdón, Sara. Ok, vamos a ver algo que quiero que lo que hice un resumen, que era en efecto, como les decía, qué antecedentes hay económicos a considerar que debemos tomar en cuenta para el tema de las convenciones colectivas principalmente y qué se ha dado en el pasado. Porque para aprender o saber qué viene el futuro, tenemos que saber leer nuestro pasado, porque tiende en ocasiones a repetirse. La ampliación del canal fue un fenómeno bárbaro. Tuvimos 9 años de construcción del canal, de la ampliación, prácticamente hasta su inauguración, y eso fue un crecimiento bárbaro, desmedido, poco usual. La línea 1 del metro, que fue entre el 2011 al 2014, también fue un proyecto bandera insignia en ese entonces que generó mucha empleabilidad. La línea 2 del metro, de 2015 al 2019, 4 años, también generó un movimiento importante económico para el país. El año pasado crecimos cerca de 4,2%, lo cual es bastante positivo y creo que fuimos el segundo o tercero de la región. Creo que nos ganó Dominicana y después venimos nosotros. La empresa privada, como les dije, paga 1% de ajustes en la cuota empleadora del Seguro Social, lo pagará en el 27 y en el 29. Y para este año, 2026, según el Banco Mundial, es muy posible que vayamos a crecer 4,1%, muy similar al año pasado, lo cual es positivo. Vemos un crecimiento económico importante. Vemos también una paz laboral, al menos es lo que yo percibo, no sé ustedes. ¿Por qué? Bien o mal hay que mencionarlo. Hay una realidad que no podemos dejar de mencionar, es que el Suntra, que es el sindicato más beligerante sin duda alguna en los últimos 30 años en el país, ha tenido una serie de demandas, de reclamaciones, tanto para ellos mismos, tanto para su cooperativa, un cierre de cuentas bancarias, ya no son los titulares de la convención colectiva de CAPAC, que de una u otra forma ese sector del sindicalismo, que lo lideraban sin duda, está un poco más opacado, no está muerto. Hay gente que piensa, no, ya se murió. No, eso no es así. Sigue vivo, sigue existiendo. Hay demandas en contra de su personalidad en los tribunales de trabajo, los cuales aún no se han decidido, están en audiencias. Ellos existen, ellos están diezmados, sí, están sin mucha fuerza, sí lo están, pero de una u otra forma hay que reconocer que vivimos el resto de la ciudadanía, pero no me refiero nada más a la capital, al interior del país, ya no vemos o no percibimos la cantidad de cierres que se daban, no de un día, sino de una semana, 2 semanas, hasta casi un mes, que vivimos en el 2023, en el 2025, tanto en las bananeras, en Bocas del Toro, en la provincia de Chiriquí, en Santiago, que era un lío trasladarnos de la ciudad hacia el interior y viceversa. Yo conozco clientes de empresas que tenían que volar sus lechugas, sus tomates por vuelos privados, que tenían que utilizar bachas, ni siquiera buques, bachas para trasladar sus tanques de gas, sus gaseosas, sus cervezas, para que llegaran al área del occidente del país, llámese Chiriquí, llámese Boca del Toro, porque no había manera. Pan, huevos y demás de un lado al otro. Entonces, ese secuestro o esa zozobra que tenía la ciudadanía, ojo, no voy a entrar en detalle si era justo o no o correcto las reivindicaciones que aspiraban tanto en Boca del Toro con las bananeras, o en Chiriquí, la gente del agro, o en Santiago con el cierre de la Panamericana, si eran justas o no. Pero indistintamente de ello, teníamos un caos en el país de forma tal que estamos sin conexión. Al verse diezmado eso, yo presiento, y hasta se los pregunto a ustedes mismos, como miembros del AmSham, como empresario, como ejecutivo, como abogado, como gerente de recursos humanos, yo siento que de una u otra forma, para bien o para mal, siento más
tranquilidad, no pasividad, porque yo creo que tampoco es correcto estar muy pasivo, porque uno no puede tampoco estar en una pasividad extrema por un temor reverencial a la autoridad. No, hay que ser sentir y uno puede disentir de opiniones que en ocasiones y de reglamentos y de legislaciones que en ocasiones consideramos que atentan contra la libre empresa o atentan contra los intereses, eso es entendible. Pero al tener una paz en el país, al tener una circulación más libre, creo que eso de una u otra forma motiva, incentiva o es un terreno fértil para que vean mejor inversión. Yo creo que tanto la reforma del Seguro Social, que fue un costo político importante que se libró el gobierno, así como para todo, porque eso al final tenemos que pagarlo. La empresa privada lo paga también el Estado está contribuyendo con cerca de 1.200, 1.300 millones al año para poder sostener el sistema de invalidez, vejez y muerte. Esas, esos dos hechos, el que haya una paz y tranquilidad en el país, que se haya reformado la seguridad social, siento yo, además de los grandes beneficios que tenemos, que no hay ni que ahondar, que centro logístico, un hub aéreo muy bueno, que la conectividad que tenemos en el país, la circulación del dólar americano, creo que todo eso abona y ahonda a que el inversionista quiera ver con buenos ojos el país para poder invertir y que haya un mejor crecimiento económico. El reto que tiene el sector privado, el reto que tiene las empresas, el que tienen los propios sindicalistas, es tratar de que ese crecimiento económico pueda ser más equitativo y sostenible para el desarrollo de la empresa. Entonces, veamos la filmina que viene para que tengan una idea de cómo han sido estos ajustes de salario en los últimos años, desde 1959 a 1971. Miren todo esto, si lo pueden observar, y cómo han ido subiendo. Este es comercio al por menor, que repito, hoy trabaja en el comercio al por menor cerca de 350.000 panameños. Entonces, para que si ustedes se ponen a ver en los últimos años cómo ha sido los porcentajes, se dan cuenta aquí en los años 2006, de 2006 a 2015, 2017, hubo ajustes de salario mínimo de 14%, 16%, 15%, 13%, 8.5%. Entonces, ¿qué negociaban los sindicalistas ahí? Nada. Quien se encargaba prácticamente de negociar los ajustes que correspondían al país era las resoluciones que daba el gobierno con los ajustes de salario mínimo. Eso fue cambiando. Ven ahora, por ejemplo, en el 2015, 2017, perdón, 17-19, que fue de 3.3%. En pandemia, si se dan cuenta, 2019-2021 fue de cero ajuste salarial para el sector del comercio al por menor porque no se sostenía por el tema de la pandemia. Y en el último fue de 2021 y 2024, antes del último ajuste fue de 6% y el nuevo fue cerca de 2% que lo vamos a ver ahora. Esta es una tabla para que ustedes vean cómo han sido los ajustes salariales prácticamente en la historia republicana desde 1959 a la fecha. Esta filmina la tomé para hacer el disclosure, lo tomé del propio Ministerio de Trabajo de la Comisión del Departamento de Salario Mínimo. Seguimos, por favor, Sara. Ok, bueno, si esto ya lo comentamos, podemos seguir la otra. Ok, hay importante que tengan claro los que tienen convención colectiva. Las empresas que tienen convención colectiva tienen siempre que evitar o colocar en sus cláusulas de aumento que si hay un aumento del salario mínimo o un aumento general de salario estatal que puede ocurrir, que si coincide en un mismo año su convención colectiva, su ajuste, con el salario legal que imponga el gobierno, no sean los dos lo que le corresponde al trabajador. No sé si me logro explicar. Si a un trabajador peón le toca 5 centavos de ajuste, que no le toque tanto el mínimo legal como el convencional. Es uno u otro, el que sea mejor, no los dos. Si hacen que sean los dos, eso generaría mucho más costo para la empresa. Seguimos, por favor, Sara. Vamos a ver qué es lo que yo he visto en los últimos ajustes de salario mínimo que me han llamado la atención. Miren esto, esta es una empresa que fue alto, se dedica a instalar equipos de aire acondicionado en edificaciones. Esto no es un Samsung, no, esto es una empresa que se dedica a colocar aire acondicionado usualmente centrales en grandes edificios, centros comerciales que se construyen.
Miren cómo fueron los ajustes, altos. 2025, 12 centavos, 26, 13, 27, 14, 28, 15 centavos. Eso es bastante alto. No es usual. Miren esta, los puertos. Recuerden que tenemos varios puertos. Tenemos puertos tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Esta empresa que se dedica a los puertos negoció ajustes por 5 años, lo cual no es usual. Lo usual es 4. Entonces, los ajustes fueron de 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 por cada año. 4.5%. Eso es apreciable. Entonces, ¿qué te dice? Que es una actividad portuaria importante y recordemos que los puertos tienen esquemas de organizaciones sindicales complejas, no solo en Panamá, a nivel mundial. Los puertos en Europa son beligerantes, los trabajadores en la costa este y la oeste también son beligerantes de los trabajadores portuarios y en Panamá no escapan de ello. Y miren los ajustes salariales, perdón, que se dieron del 25 al 29 en esta empresa portuaria. Seguimos. Sara. Ok, esta es una empresa de industria cementera. No es un secreto a voces que hoy en día vemos menos cemento, vemos menos grúas en el país. En la ampliación, esto se vendía cemento como pan. Obviamente, la ampliación del canal requirió mucho cemento. La línea 3 del metro requirió, el 1 del metro requirió mucho cemento. La cinta costera requirió mucho cemento. Hoy en día no es tan así, pero miren el crecimiento que se dio. Este ajuste que se dio en el salario mínimo, perdón, en la convención colectiva de esta industria de cemento. 3%, 3%, 2.5, 2.5%. Otro puerto igualito también, 4.5, 4.5 en 4 años, este otro puerto. Seguimos, por favor, Sara. Supermercado, que es comercio al por menor, miren, esta cadena de supermercados confirió 4%, 4%, 4% y 5% para el 2029. O sea, ajustes en total aquí estamos hablando de 17% prácticamente en 4 años. Y esta empresa que decidió no firmar con el Suntra, sino con otra organización sindical, miren cómo fueron los ajustes de ellos. Seguimos, Sara. Miren, esta empresa decidió en construcciones públicas, públicas como cuál, el Hospital de los Perritos. Otra pública puede ser cuál, por ejemplo, el Hospital del Niño. Ok, en el primer año dieron esta serie de ajustes. Segundo año, tercer año, esto es lo que gana un peón base por hora. El principiante, que es una categoría más alta de obrero de construcción, 5.05 por hora, 5.15 por hora, 5.25 por hora. Y el trabajador obrero calificado tuvo ajustes de 6.03 por hora, 6.18 por hora, 6.30 por hora. O sea, el obrero de construcción no está mal remunerado, tienen buenos beneficios para que ustedes lo puedan apreciar. Pero insisto, esto no es convención de la CAPAC. Esta es una empresa sola que decidió firmar directo con otra organización sindical. Seguimos, Sara. Esta empresa en construcciones privadas. ¿Qué es construcción privada? Construcción privada es aquella que, por ejemplo, Ibelice decida desarrollar un proyecto residencial en Panamá Oeste. Ibelice decide residencial, ella como promotora decide hacer un centro comercial, es una inversión privada, no es pública. En esto los ajustes son más blandos, menos onerosos. Estos fueron los ajustes que se negociaron para los trabajadores de construcción dependiendo de su categoría. Ven los peones, ven el principiante y el calificado, que es el que gana más. Seguimos, Sara. Ok, antes de entrar a esta filmina, yo quiero hablarle lo que, y es un hecho conocido, que CAPAC suscribió una convención colectiva con 7 organizaciones sindicales. No con Sutra, con 7 organizaciones sindicales. ¿Cómo son esos ajustes? Para que ustedes tengan una idea. En julio viene el primer aumento. En julio viene un primer aumento y en julio del primer aumento es de 5 centavos para el peón, de 6 centavos para el calificado. Eso es el aumento que viene. Para las empresas públicas, vamos a ver cómo es eso de empresas públicas. Si yo soy un obrero que estoy trabajando en un proyecto residencial que Ibeliza tiene en Arraiján, el ajuste que me van a dar a mí es de 5 centavos si soy peón y de 6 centavos si soy calificado.
¿Por qué? Eso es lo que se firmó con esta nueva convención de CAPAC y estos 7 sindicatos. Ya el Suntrack salió de la película por ahora. Por ahora. No quiero que piensen, ya se extinguió, murió. No, eso no es así. Entonces, si yo obrero también, Ibeliza, pero soy un obrero que trabajo en el hospital de los perritos, que el presidente fue hace unos meses con la señora, la primera dama, a cortar la cinta del hospital de los perritos. Eso es una obra pública. En esa obra pública, ¿qué se decidió? No, ese trabajador no recibe ajuste. ¿Por qué? Porque antes había una diferencia entre el obrero que trabaja en empresa pública versus el que trabaja en empresa privada. Entonces, con esto, lo que se quiere hacer es que el de la privada gane igual que el que trabaja en un proyecto de empresa pública. No sé si me logré explicar eso. O sea, antes hay rangos. Obrero que trabaja en mega obra, que eso lo vamos a ver ahora. Una cosa es si yo trabajo en la línea 3 del metro y si trabajo en el cuarto puente. Yo soy un trabajador obrero privilegiado porque tengo ahí tengo una rata de salario mínimo, de salario convencional mucho más alta. Otra es el que está en una empresa pública, el Hospital del Niño, el que está haciendo algún centro de salud en el país, el que está haciendo el Hospital de los Perritos. Tengo otra categoría. El que está en la empresa privada está más abajo. Ahora con esta convención, no, que el de privado quede igual que la empresa pública. El que sí quedó alto aún es el trabajador que labora en mega obras. ¿Cuáles son mega obras? Si se hace siempre el tren Panamá-David, si la línea 3 del metro, si se hiciera otra línea del metro, eh, el tema del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Esos trabajadores ganan 11% arriba del trabajador normal y corriente. Y eso está pactado desde hace varias convenciones y quedó pactado también en esta convención colectiva de trabajo CAPAC con 7 sindicatos. Eso es bueno para que ustedes tengan una idea de cómo fue ese recuento de esos ajustes. Ahora, vamos a ver, sigamos otra tendencia que hay en convenciones colectivas. Una empresa de generación de energía. ¿Cómo fue esta? 4 años. El primer ajuste 3.5%, el segundo 3.5%, en el 27 3% y en el último año 28 3%. Como ven, esa es la media que está, 3, 3.5, 4, 4%. Eso es lo que más o menos se está dando. En los puertos donde más se ve incidencia de ajustes mucho más grandes. En los puertos, pero no tanto en el comercio al por menor. Seguimos, por favor, Sara. Ok, vamos a ver cómo quedaron entonces esos ajustes de salario mínimo. Salario mínimo, ¿cómo quedaron? Fueron bajos, entre 1.3 y 2%, fueron bastante bajos, hay que ser francos. En zonas francas fue donde subió un poquito más. Zona franca como zona libre, Panamá Pacífico fue de 3.77 por hora. Por eso que ustedes ven estos ajustes 3.77 por hora, ustedes ven sector financiero. El sector financiero le da risa a eso porque la banca no paga 3.54 por hora, paga mucho más. 682,53 al mes. La banca paga mucho más. Yo tuve un foro donde con la Asociación Bancaria de Panamá hicimos esta misma presentación y a ellos no les afectaba. Ellos querían saber era cómo han sido los ajustes de los salarios mínimos para saber cómo estaba la situación económica del trabajador para ser sujeto de crédito. Pero no es que les afectaba a la banca, no es que a Banco General, a BAC, a Banismo, los grandes empleadores del sector financiero le iba a afectar esto el salario mínimo. Y ellos tampoco tienen convenciones colectivas, pero para ellos es importante saber cuánto el panameñito, el trabajador panameño extranjero, iba a recibir de ajuste salarial para saber su capacidad, su nueva capacidad de crédito. Como ven, los salarios mínimos de este año fueron bastante bajos. Es una realidad. Sara, puse el ejemplo de recolección de basura, que fue uno de los que más se ajustó, de 6 centavos, subió 6 centavitos, es un ajuste de 2%. Y en el comercio al por menor fue de 4 centavos, es un ajuste de 1.4%. Eso tampoco es muy relevante. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una cadena de supermercados? Vamos a decir un ejemplo. Supermercado Extra, por decir un ejemplo X, tuviese un ajuste de salario en este año 2026. Lo que tratan por convención colectiva, ellos tratan de hacer, lo que tienen que tratar de hacer es de que no choque su ajuste convencional con el ajuste que dio el gobierno nacional del salario mínimo. De lo contrario, queda mucho más alto que el 1.4%. Es algo que tienen que ver.
En el retail es un tema de centavos y es importante que siempre lo tome en consideración tanto el recurso humano, quien la atiende el recurso humano, como lo financiero. Seguimos, Sara. Y bueno, esto es básicamente la presentación que tenía hoy, y Belice, Sara y todos. Yo espero que les haya formado una especie, les haya servido de ilustración para saber cómo estamos, cuál es la tendencia salarial, insisto, de trabajador blue collar, que es lo que se está dando, cómo están siendo la tendencia para que ustedes tengan una idea de qué tan bien o qué tan mal están en cada empresa en cuanto a la compensación del salario básico, atendiendo al salario mínimo y a las convenciones colectivas que he podido ver en distintas industrias del país, tanto en construcción, energía, portuaria, comercio por menor, financiero, etcétera. Así que, Ibelice, gracias por la oportunidad. Espero no se hayan aburrido conmigo. Y por favor, cualquier pregunta, con todo gusto, que estamos contra el tiempo. Perdón, disculpad. Muchísimas gracias, muy interesante lo que nos has compartido en la tarde de hoy. Y bueno, yo tengo una pregunta, y esto más como viéndolo desde una perspectiva tal vez preventiva o como un consejo para todos estos empleadores. ¿Cuáles son esas medidas que tú recomiendas que deben implementarse para reducir esas contingencias laborales que pueden surgir de estos salarios, de estos aumentos, de estos beneficios que puedan ser pactados en una convención colectiva también, o esas posibles reclamaciones de los trabajadores, contemplando pues todo esto que nos has compartido en la tarde de hoy? Mira, yo creo que primero es ser respetuoso de la ley. Yo sé que las empresas que están en AmCham, el nivel de empresas que están en AmCham, son respetuosas de la ley. Mira lo que tenemos ahí, nada más que las empresas que tienes tú ahí como patrocinadores, Platinum, Gold, etcétera. Sabes el tipo de empresas que es. Pero ojo, no todas se portan bien. No todas las empresas que están en el país nos portamos bien. Hay unas que se portan bien, no tan bien, y bueno, y vienen los temas. Bueno, tú eres abogada de Belisa, sí, no todo lo que pagamos impuestos nos portamos bien o mal. Ay, pasa. O sea, si fuéramos tan perfectos no existiéramos los abogados. Y a veces cometemos nuestros pecaditos. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer un empresario es cumplir la ley. Cúmplela, cumple tu salario mínimo, cumple tus reglamentos internos de trabajo, cumple con las disposiciones legales. Si tienes un sindicato, cumple con lo que pactaste, no lo incumplas, porque eso, al tú incumplir, le das abono para que un movimiento sindical radical venga y quiere sacar provecho de ti y consiga reivindicaciones, y el obrero va a sentir, oye, este sindicato sí me funciona. Entonces, tú para evitar, no digo que evitar sindicatos, porque no es que es evitar, pero sino para evitarte eh, preocupaciones y molestias, creo que ha sido tu pregunta, es respetar la ley y tu convenio colectivo. Y tú tienes que saber con tu financiero, con tus proyecciones, tus presupuestos, tu CEO, cuáles son los ajustes que debes tener o no tener, que no necesariamente los ajustes en tema de compensación son aumentos de salario directo. Hay otras formas de compensar al recurso humano, que no es únicamente en metálico, que Mm. benefician y que al trabajador, y sobre todo al trabajador, muchachos jóvenes, no tanto al blue collar, el que está cargando cajas en el súper o cargando cajas de cerveza, sino a otro trabajador más de servicio, empresa de servicio como la que prácticamente vemos aquí ¿Te en refieres Juan Lucias. como a lo que se le conoce salario emocional, podríamos Por decir? supuesto, los muchachos lo aprecian. Hey, Ujú. puedo tener 2 días de teletrabajo, puedo salir short Friday. ¿Qué es eso short Friday? Puedo trabajar hasta el mediodía, el resto me voy. Otras series de compensaciones que lo aprecian, lo valoran porque es un reto para el gerente de recursos humanos reclutar buen talento y reclutar y retenerlo, porque Ujú. de lo contrario la competencia te lo lleva. O sea, Sí. pasa en fútbol, pasa en las grandes ligas de que el talento me lo quiere llevar, entonces es un reto que tú tienes que tratar de Sí, es tener una realidad que se contento. vive. Correcto, sí. Pero bueno, esto ha sido un análisis más o menos económico, salarial, de compensación laboral, para que todos tengan una idea de qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia que se están dando y qué es lo que yo percibo. Yo percibo, insisto, que tenemos que ser positivos de que debe haber un buen crecimiento económico del país, pero el gran reto que tenemos nosotros como empresa privada y los gobernantes
es que haya más equidad. ¿Y cómo se genera equidad? Que la gente se capacite, se eduque, para que puedan acceder a empleo. Porque si no acceden a los empleos, ok, ayer escuché al canciller, al ministro de Economía, oye, que hay muchas empresas, vi el titular en la prensa, hay empresas que quieren establecer en Panamá, lo dijeron hace poco en la Asamblea General de la OEA, que se está llevando a cabo en Atlapa, me parece algo muy positivo para el país. Pero para eso tenemos que nuestra gente, el panameñito, se eduque, esté capacitado para acceder a ello. De lo contrario, no hay manera. Otra cosa también que quisiera consultarte, por ejemplo, vi que hablaste que hay diferentes tasas o diferentes rangos salariales dependiendo del tipo de trabajo que se ejecuta. Entonces Sí. me pregunto, ¿cómo puede ser una empresa que dentro de su planilla tiene diferentes posiciones? Obviamente van a estar sujetas a estos rangos salariales que van variando entre una operación y otra. O sea, ¿cómo una empresa puede organizarse para poder cumplir y, como dices tú, estar acorde con la ley y pagar adecuadamente según ese rango salarial? Ok, mira, te lo explico. En la construcción es muy... el obrero de construcción entiende perfectamente que hay rango, como si fuera un ejército militar. Yo soy Ujú, peón. Soy peón, empecé lo más bajo, este es mi salario ujú, mínimo. Calificado cuando ya tengo un grado de experiencia, otros conocimientos, ujú, puedo acceder ujú, a ello. Ya, si tengo otro más, principiantes del anterior, perdón, o sea, hay tres categorías muy claras y el obrero de construcción, perdón, las entiende, las comprende, las acepta. ujú, En materia de otros sindicatos de empresas que tienen que ver con manufactura y distribución de gaseosas, por decir un ujú, ejemplo, ujú, ujú, o de snacks, eso no tiende a ser tan así. Ellos dicen todo por iguales. O todos por iguales valgo algo. Y Belice tiene en la compañía 20 años, ella tiene derecho a más aumento. Yo que tengo 5 años, menos aumento. Entonces, esas tendencias de ujú, ajustes para el que tiene más, que merece más, según ellos, versus el que tiene poquito tiempo, pueden generar distorsiones. Entonces, el gerente de recursos humanos, el financiero, tiene que ver cómo trabaja con ellas para que no genere distorsiones. Por ejemplo, y eso pasaba con el salario mínimo que se dio entre el 2007 y 2014, que te mencioné que subía 8%, 10% sí, por año. ¿Qué pasaba? Y Belice entraba a un restaurante de comida rápida. Y Belice entraba con un salario, vamos a poner un ejemplo, un balboa. Y yo tenía 15 años en ese restaurante y ganaba un balboa con 5 centavos por hora. Entonces, yo que tengo 20 años, 15 años en la compañía, prácticamente gano igual que Ibelice, que acaba de empezar, y cuando viene el ajuste de salario mínimo, Ibelice queda igual que yo casi. Entonces, eso generaba una molestia entre los propios trabajadores y el gerente de recursos humanos tenía que ver cómo hacía para esa distorsión nivelarla. ujú. Me expliqué eso. Era un Sí, reto, porque es quien se un reto, encargaba sí. de crear la distorsión no era el sindicato, era el propio gobierno Ujú. al establecer tasas tan altas de salario mínimo que el que tenía poquito tiempo en la empresa, Kaki, que ganaba igual Ajá. que el que Que tenía alguien que mucho tenía tiempo. Sí, más. y eso yo creo que es un reto siempre que tiene que tener Ujú. presente el gerente de recursos humanos a todo nivel, tanto a nivel gerencial como trabajador del blue collar que está en la que es el que más ruido te hace, es el que te va a parar la planta o el que te va a parar la calle, el que te va a salir con los letreros y demás, es ese trabajador, el trabajador más básico, ¿no? Pero es un reto. Sí, definitivamente. Oye, Sí, muchas gracias, muy gusto. interesante. De hecho, me llamó la atención lo que comentabas del Suntra, de que pues es un sindicato que aún se mantiene vigente pese Sí, a todas las situaciones pues que sí, sabemos que han acontecido, ¿no? sí, Pero bueno, importante tener presente que no es el único sindicato. También mencionaste que habían otros sí. 7 más, si no me equivoco. Hay otros Esto siete hablando, más, hay otros esto siete hablando en el más que plano de no la tienen, construcción, ¿no? sí, de la constitución, no tienen el Porque mismo hay otros nivel. sindicatos en Sí. otros rubros, en otras líneas. Sí, y que son sindicatos, vamos a ver, hay una realidad que lo puedo decir públicamente. Aquí por Ajá. más de 30, 40 años, el que estaba solo en la cancha era Suntra. Tú pensabas en un obrero de Ujú. construcción, tú que decías Suntra. Sí, Yo me acuerdo de sí. Belice, cuando yo estaba chiquillo, hay gente que se iba a Halloween, se disfrazaba de Suntra. En Halloween se disfrazaba de Suntra, me acuerdo. O sea, el sindicato único. Entonces, ahora, con esta apertura que se ha dado, lo cual es inédito y nuevo, hay 7 sindicatos. Hay que aceptarlo. No tiene el mismo nivel de organización el Suntra está muy bien organizado.
muy bien esquematizados, muy bien organizados. Estos 7 no necesariamente. Pero es bueno para la competencia y para el trabajador, el obrero que decida a cuál sindicato afiliarse. Es libre. Eso, entonces yo creo que eso genera eh, una apertura mayor que a la postre debe ser positivo, ¿no? Pero es algo totalmente nuevo para nosotros en el país. Pero Sí, no es están muy bueno. muertos, existe, todavía están peleando, ahí están. No es que es un sindicato que está, es un volcán dormido que en cualquier momento pudiera estallar. Bueno, importante tenerlo presente entonces. Sí, sí. Bueno, no veo preguntas en el chat, así que creo pues que muy clara la disertación, muy bien definidos los conceptos, así que no se mantienen dudas por el momento. Recordamos a nuestra audiencia que esta intervención del expositor del día de hoy va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para quienes deseen repasarla. Así que los invitamos entonces a que se mantengan al tanto de nuestros comités y nos vemos en la próxima edición.